Bienaventurados son los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque serán llenos del Espíritu Santo. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados son todos los de corazón puro, porque verán a Dios. Bienaventurados son todos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados son todos los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa los hombres os vituperen y os persigan, y falsamente digan toda clase de mal contra vosotros. Porque tendréis gran gozo y os alegraréis en extremo, pues grande será vuestro galardón en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Os doy a vosotros ser la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra? La sal no servirá para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Os doy a vosotros ser la luz de este pueblo. Una ciudad sobre una colina no se puede ocultar. ¿Encienden los hombres una vela y la ponen bajo un almud? No, sino en un candelero, y da luz a todos los que están en la casa. Por lo tanto, así alumbre vuestra luz delante de este pueblo, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois mis discípulos, y sois una luz a este pueblo que es un resto de la casa de José. Y esta es la tierra de vuestra herencia, y el Padre os la ha dado. Y en ninguna ocasión me ha dado mandamiento el Padre de que lo revelase a vuestros hermanos en Jerusalén. Ni me ha dado mandamiento el Padre de que les hablara concerniente a las otras tribus de la casa de Israel, que el Padre ha conducido fuera de su tierra. Solo esto me mandó el Padre que les dijera. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor. Sois aquellos de quienes dije: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo yo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vosotros habéis oído mi voz y también me habéis visto, y sois mis ovejas, y contados sois entre los que el Padre me ha dado. Tengo otras ovejas que no son de esta tierra, ni de la tierra de Jerusalén, ni de esta tierra circundante donde he estado para ejercer mi ministerio. Aquellos de quienes hablo son los que todavía no han oído mi voz, ni en ningún tiempo me he manifestado a ellos. Mas he recibido el mandamiento del Padre de que vaya a ellos para que oigan mi voz, y sean contados entre mis ovejas, a fin de que haya un rebaño y un pastor. Por tanto voy para manifestarme a ellos. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a una clase de escuela dominical de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Espero que tengan un feliz día de reposo y también que tengan una feliz semana preparándonos para la conferencia general que ya viene el próximo fin de semana. Quiero recordarles que como siempre, Central de las Escrituras, Central de Jóvenes y aún en nuestras redes personales estaremos posteando muchas cosas de las conferencias, de todas las sesiones en las que hablarán nuestros profetas, los siervos del Señor. Así que estén muy atentos a nuestras redes sociales porque ahí estaremos con ustedes compartiendo todos los discursos, los resúmenes, los análisis que a ustedes tanto les gusta. Muy bien, mis queridos hermanos, hoy veremos una clase fabulosa en la que Jesucristo, nuestro mismo Salvador, habla en el libro de Mormón. Todo aquello que se esperó, ¿sí?, vino de pronto. Yo soy la ley
y la luz, dice el Salvador, y así titula el libro de Mormón y Ven, sígueme esta clase. Los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16 del manual de Ven, sígueme y del libro de Mormón. Así que vamos a estudiarlos hoy. Los veremos desde mañana 30 de septiembre hasta el próximo domingo 6 de octubre, que es la conferencia. Recuerden que como siempre, cada domingo en la noche tenemos la charla dominical para todos ustedes. La hacemos con mucho amor. Les invitamos a que nos puedan acompañar. En estos capítulos y en esta clase vamos a ver un paralelo entre dos cosas. Lo que hizo el Salvador en el antiguo Israel, que se encuentra todo condensado y compendiado, digámoslo así, en la Biblia, y lo que hizo en las Américas, cuando se aparece a todo el pueblo en la tierra de abundancia. Y es que Jesucristo predica un sermón que es muy conocido en las Escrituras y por todo el mundo cristiano, el Sermón del Monte. Y de la misma manera repite ese sermón con algunas pequeñas modificaciones que seguramente le dan un significado más profundo a todas sus palabras. Esas mismas instrucciones, esa misma educación, esa misma enseñanza es repetida al pueblo de las Américas. Algunos cuando ven estas cosas en el libro de Mormón dicen, se copiaron de la Biblia. Son aquellos que siempre están pensando que el libro de Mormón es un plagio o es algo de invención de hombres. Pero resulta, mis queridos hermanos y hermanas, que si ustedes ven la misma Biblia como tal, ustedes van a encontrar la repetición de la ley. De hecho, hay un libro que se llama así, Deuteronomio, donde se repite toda la ley que ya se ha repetido antes en los anteriores libros de Moisés. Así que el Señor tiene por práctica educacional, digámoslo así, de aprendizaje para sus hijos y de enseñanza hacia sus hijos, repetir conceptos. Y por eso creo que es tan importante que repitamos estos conceptos y que el Señor los repitiera al pueblo de la tierra de abundancia. Ahora, mis amados hermanos, cuando estudiamos esto, pues les digo, no queda otra cosa sino decir, bienaventurado sea el Señor también por bendecirnos de esta manera, repitiéndonos enseñanzas y dejándonos ver lo importante que para Él es que seamos como Cristo, que seamos como Él y como nuestro Padre Celestial. Presidente Faust, de la primera presidencia hace unos años, indicó sobre todo este sermón algo bien interesante que quiero compartir con ustedes. El mensaje trascendental del Salvador en el Sermón del Monte tiene para todos nosotros la importancia de una zarza ardiente. Buscad primeramente edificar el reino de Dios y establecer su justicia. Es preciso que ese mensaje penetre en nuestro corazón y nuestra alma. Al aceptarlo, estamos estableciendo nuestra postura personal en esta vida. Y es que si tomamos estas palabras, mis queridos hermanos, la postura en nuestra vida, nuestra mira, nuestra perspectiva, nuestro objetivo, nuestro propósito de vida, entonces podríamos decir que las palabras que tiene el libro de Mormón nos ayudan a que esa perspectiva sea clara y a que nosotros permanezcamos fieles en una tarea que literalmente podría ser titánica e incluso podría parecer utópica, ser perfectos como Cristo es perfecto. Pero gracias a sus propias palabras y a su propia vida y a su propio sacrificio, Él nos allana el camino y nos muestra, esta es la senda a seguir. Tienes que seguirla paso a paso y algún día la lograrás si perseveras hasta el fin. Y en este caso también hay un paralelo entre un pueblo y otro. Al igual que sus discípulos y todas las personas que seguían a Jesucristo en Jerusalén, en el antiguo Israel, todos venían de vivir la ley de Moisés. Lo mismo sucedía con todas las personas que se reunieron en la tierra de abundancia alrededor del templo. Cuando aparece el Salvador, ahí hay un pueblo preparado. Es un pueblo preparado porque viene de haber recibido instrucción de profetas desde 600 años antes, desde el padre Ley hasta Nefi y todos los Nefis que hubo, y el Amán y Alma y Amón y todo esto que tenemos en el libro de Mormón. Todo se basaba con una mira en Cristo, pero basados y establecidos en la ley de Moisés. La ley de Moisés preparó tanto al pueblo del antiguo Israel como al pueblo de la tierra de abundancia para recibir las palabras del Salvador, recibir esa luz. Creo que ese es uno de los factores importantes para que el Salvador repita todas estas palabras en Jerusalén y también las repita aquí en las Américas. El hecho de que sus hijos, que han sido preparados por vivir o por esforzarse en vivir una ley que era la ley de Moisés, por cierto, una ley menor, ahora estén listos para hacer la transición y también la propia transformación de sus vidas con la ley superior,
la ley celestial, la ley de Jesucristo. Ahora, si nosotros que no hemos sido ejercidos en la ley de Moisés, vemos la ley de Jesucristo y aún para nosotros es una ley que requiere mucha perfección, que requiere mucho de nosotros. Es una ley de un discipulado elevado. Eso le sucedió al pueblo de la tierra de abundancia, al antiguo Israel, y también nos sucede a nosotros. Nosotros también llegamos a pensar, qué duro es esto, qué difícil es esto de, por lo menos voy a dar un ejemplo, si alguien te pega en la mejilla, ¿tú colocas la otra? Solo con ese sencillo ejemplo, mis queridos hermanos, se desafía toda la fe y toda la creencia de cualquier cristiano o de cualquier miembro de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Si te pegan en una mejilla, ¿estás dispuesto a poner la otra? Eso es parte del mandato del discipulado de esta ley mayor, solo para dar un ejemplo. El mismo Salvador recalca estos principios dando cabida a algo nuevo, a algo que llega para completar la ley antigua y empezar a vivir una ley mayor. Esto lo encontramos en Tercer Nefi, en el capítulo 12, en los versículos 47 y 48. Leámoslos, hermanos. Dice lo siguiente: todas las cosas antiguas han pasado y todas las cosas se han vuelto nuevas. Por tanto, quisiera que fueseis perfectos, aun como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Tal vez al escuchar estas palabras, mis queridos hermanos y hermanas, podamos pensar, bueno, pero hermano Walter, las escrituras son muy bonitas y dicen mucho sobre esto de la perfección, pero yo me siento inepto, yo me siento incapaz de lograr esa perfección que me están pidiendo las escrituras y que usted nos está hablando, que nos traen los manuales y las escrituras y las palabras de los profetas. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, muchas veces en la vida sentiremos incapacidad, sentiremos tristeza, nos sentiremos poco. Y es que de hecho, nuestra estatura no es la estatura de Cristo. Ese es un proceso en el cual todos estamos viviendo. De hecho, si te das cuenta, aquí hay una bondadosa declaración del Salvador. Venid a mí, oh bienaventurados, son los pobres de espíritu, que vienen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Eso también lo dice aquí en el capítulo 12, en el versículo 3 de este capítulo, que vamos a hablar más adelante, todas las bienaventuranzas. Ser pobres de espíritu, vamos a aclarar un poco ese concepto, pero creo, mis amados hermanos, sin temor a equivocarme, yo soy uno de los que entra en ese club, en ese grupo de los pobres de espíritu. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos? ¿Cómo pueden ustedes, cada uno de ustedes en casa, con sus familias, prepararse para esta ley mayor? Tal vez algunos de nosotros, porque conocemos ya el Evangelio de Jesucristo y la doctrina de Cristo restaurada en esta época, ya vivimos mucho de lo que el Salvador nos está pidiendo que hagamos para que seamos perfectos como Él es perfecto. Pero seguramente todos también razonamos y llegamos a una conclusión. Nos falta mucho camino para llegar a ser como Él. Pero bien, Él nos ha invitado, incluso por medio de sus profetas, a que vayamos paso a paso, a que recordemos que este camino es más un proceso que un acontecimiento en la vida. Y ninguno de nosotros dice como voy a ser perfecto y sucede como tronando los dedos, ya, soy perfecto. No sucede así, mis queridos hermanos. Pero tampoco el buscar la perfección en Cristo nos debe volver insensibles o nos debe llenar de un sentimiento de enojo. No puedo. No, al contrario. El ser como Cristo es un mensaje de esperanza. De hecho, el Salvador hace esa invitación mayor. Vengan a mí, vengan, traigan todo lo que tienen, como el manual, ¿no? Como la frase. Ven, sígueme. Y si me sigues, puedes aprender a ser como yo. En Tercer Nefi 12:20 encontramos justamente esta invitación, que es para ti, hermano, y que es para mí. Ahora, yo quiero que, por favor, coloques aquí en los comentarios, ¿cómo estarías tú dispuesto a seguir esta invitación? ¿Qué harás a partir de hoy en tu vida para seguir esta invitación de nuestro Salvador? Leamos ese versículo 20 del capítulo 12. Por tanto, venid a mí y sed salvos, porque en verdad os digo que a menos que guardéis mis mandamientos que ahora os he dado, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Entonces, la puerta
está clara, la vemos, la puerta de los cielos, la puerta de vivir con nuestro Padre Celestial. No podremos entrar ahí a menos que tomemos esta invitación, venir a Cristo, acercarnos a Él, perfeccionarnos con Él. Es que no hay un mandato como ser perfectos como yo. Ahora, ¿cómo lo hagan? Yo no sé, ese es su problema. No, mis amados hermanos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Evangelio de Jesucristo mismo, nos da todo el camino, nos muestra la senda que nosotros podemos seguir para llegar algún día a su presencia. Su vida misma, desde su nacimiento, es un sacrificio total y una muestra total, un manual de instrucciones total sobre cómo comportarnos y cómo ser en esta vida. Queridos hermanos y hermanas, este es uno de los misterios del Evangelio y al mismo tiempo es una obviedad maravillosa que trae la palabra de Cristo. Ven, sígueme, venid a mí. Si haces lo que yo hago, estarás conmigo en el reino de mi Padre. Y Él lo mostró en 3 Nefi 15, en el versículo 9, Él nos dice lo siguiente, que es muy poderoso, porque, vuelvo y les digo, Él no nos deja a oscuras en el camino. No, mis amados hermanos. En el versículo 9 dice, he aquí, yo soy la ley. Mire, Él es la ley, o sea, Él ha creado todo el camino, toda la serie de normas, de leyes, el canon, para que nosotros sepamos cómo llegar a su presencia. Pero no solo la ha creado, y vuelvo y digo, la ha dejado ahí y defiéndete como puedas. No, miren lo que dice. Y la luz, soy la ley, doy las normas, las condiciones, pero también te alumbro el camino para que sepas cómo alcanzar esa perfección. Y entonces viene una invitación maravillosa. Mirad hacia mí y perseverad hasta el fin. Y viviréis, porque el que persevere hasta el fin, le daré la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, al igual que la ley de Moisés orientaba a todas las personas a Cristo, la ley mayor nos orienta también hacia Cristo, pero con Él como protagonista, ya conociendo todo sobre su ministerio. Y por eso Él puede decir, yo soy la ley y yo soy la luz. Si me miras, si me escuchas, si me sigues, vas a aprender cómo soy yo. Y entonces este proceso de la perfección se convertirá en un agradable proceso. Y cuando digo agradable proceso, mis amados hermanos, no me malinterpreten. No estoy diciendo que será una vida color de rosa. Habrá momentos difíciles en la vida, pero aún así sonreiremos al final de pasar esos episodios difíciles y diremos, valió la pena. ¿Cuánto aprendí? Muy a menudo me siento con Martica o con Pedro Daniel o con Liz y les recuerdo cosas que vivimos en el pasado, momentos que fueron muy difíciles para nosotros y entonces llegamos a una conclusión. Qué bueno que vivimos esos momentos, porque esos momentos nos han hecho lo que somos hoy día. Ahora, ¿cuánto nos faltará? ¿Cuánto nos falta, hermanos, para llegar a ser como Cristo? Bueno, en mi caso, creo que demasiado. Tal vez si ustedes quieren colocar sus comentarios aquí, pueden hacerlo, mis amados hermanos. Me van a ayudar también en mi proceso ustedes. Ustedes me van a enseñar a mí con sus comentarios. Todo esto nos lleva a un tema que ya tratamos en la clase pasada. Justamente hablamos de este tema. Y es cómo ser un discípulo verdadero de Jesucristo. Estos capítulos del 12 al 14 nos permiten generar, digámoslo así, muchos bloques de versículos, armar unas listas de lo que uno haría y lo que no haría un verdadero discípulo de Cristo. Yo voy a dar algunas muestras, pero en su lectura personal y familiar, porque recuerden que lo importante de todo esto que hablamos es que ustedes lean el manual de Ven, Sígueme por sí mismos y que lean las escrituras por sí mismos. Como siempre les digo, no permitan que nadie les quite la oportunidad de tener una reunión personal y familiar cada semana con las escrituras, mis amados hermanos. Estos capítulos están llenos de esos bloques de versículos que nos dicen cómo ser más como Cristo y qué cosas no debemos hacer si quisiéramos o que permitieran que nos alejáramos de Él. Pero la mayoría de ellos serán su tarea. Tal vez en su noche de hogar o en sus reuniones familiares busquen esos bloques y hagan listas para saber qué cosas deben hacer y qué cosas no deben hacer. Por eso yo quiero darles un ejemplo con un bloque de escrituras. Vamos al capítulo 13 de 3 Nefi y vamos del versículo 1 al versículo 8
Vamos a hacerlo con un bloque pequeño y vamos a estudiar. Y luego vamos a hacer una lista. Lo que haría un discípulo, lo que no haría un discípulo de Cristo. Entonces empiezan estos versículos citando lo siguiente. En verdad os digo, quisiera que dieseis limosnas a los pobres, mas guardaos de dar vuestras limosnas delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, ningún galardón tenéis de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagáis limosna, no toquéis trompeta delante de vosotros, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para tener gloria de los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Qué interesante, ¿no? Hablando sobre el ayudar a los necesitados. Cuidado con ser orgulloso con eso. Porque entonces es como si no se hubiera hecho nada, en realidad. Versículo 3 continúa. Mas cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, a fin de que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿cómo podemos dar y cómo no debemos dar? Ya vamos a revisarlo. Versículo 5, y empezamos con otro tema, la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Porque, mis queridos hermanos, cuando uno hace cosas en público, ¿uno de quién recibe la recompensa? Del público. Pero cuando uno hace cosas anónimas, para algunas personas, para Dios, ¿de quién recibe la recompensa? De esas pocas personas a las que uno le sirve y de nuestro Padre Celestial, que ve todas las cosas. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, porque Él ve todo, mientras que las personas, el público, solo ve lo que está delante de sus ojos. A diferencia, el Padre Celestial ve cada una de nuestras obras. Y al orar, no uses vanas repeticiones como los paganos, pues ellos creen que por su mucha parlería serán oídos. No seas, por tanto, como ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas que necesitáis antes que le pidáis. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, pues aquí tenemos un listado fabuloso de cosas que podemos hacer. Entonces, hagamos unas columnas. Un discípulo hace. ¿Qué hace un discípulo? Según estos versículos. Bueno, un discípulo da limosna anónimamente, o sea, ayuda a los necesitados. Hoy día tal vez no utilizamos tanto el término limosna, utilizamos más el término ofrenda, o ayuda, o caridad. Eso hace un discípulo, da una ofrenda, da una ayuda, bendice con caridad a los necesitados. Eso lo hace. También un discípulo, en esta lista, un discípulo ora de manera personal, en familia y en la congregación de manera reverente y solicita. O sea, ¿qué significa todo esto? Que cuando oramos, lo hacemos generalmente, hermanos. Las oraciones que más expresamos son las personales. Cuando estamos de rodillas, en nuestros aposentos, en nuestras habitaciones, en nuestras alcobas, en nuestras piezas, dicen algunas personas en algunos países. Bueno, eso lo hacemos. También cuando oramos en familia, al tomar los alimentos, cuando hacemos la noche de hogar, cuando leemos las escrituras, cuando vamos a salir de casa, cuando subimos a nuestro vehículo, a nuestro carro, cuando volvemos de algún viaje, cuando vamos a tomar un vuelo, cuando vamos a hacer un trabajo, oramos mucho en familia y de manera personal. Y miren esto, un discípulo ora de manera solicita cuando ora en su mente, para él. A veces vamos caminando por ahí por la vida y entonces oramos, Padre Celestial, ayúdame, no me dejes solo en esto que estoy pasando. ¿Cuántas veces muchos de nosotros no hacemos estas oraciones que son informales, pero no por eso son menos sagradas para Dios, porque son los sentimientos de nuestro corazón? Padre, bendice a mi hijo que no está bien, bendice a mi esposa que se está apartando de la iglesia. Ustedes, hermanas, Padre, evita que yo sea maltratada, que me duela el corazón, evita que no haya trabajo en mi casa, permite que las cosas buenas lleguen a mi hogar. Todos lo hacemos de esa manera. Esas cosas sencillas hace un discípulo y las aprendimos en este bloque de escrituras. ¿Qué les pareció? Ahora miremos
¿Qué cosas no hace un discípulo basados en este mismo bloque de escrituras de Tercer Nefi 13 del 1 al 8? Entonces, ¿qué cosas no hace un discípulo? Alardear de su servicio y de su bondad. Mírenme lo bueno que soy. Mírenme cómo yo hago. Si necesitan algo, siempre búsquenme a mí. Cuando quieran saber algo, ya saben dónde encontraron. Mis queridos hermanos, un discípulo también, de acuerdo a estos versículos, no aparenta la caridad, no usa la hipocresía, no es hipócrita. ¿Sí? Hipócrita, recuerdan que eran los que se colocaban, los hipócritas se colocaban. Liz nos enseñó eso en una clase del libro de Mormón, se colocaban unas caretas para actuar, aparentando ser otras personas. Es lo que hacen los actores y no está mal, porque ellos lo hacen como una profesión. Pero nosotros no podemos aparentar la caridad. Y tal vez tengo que retratarme un poquito de eso. Bueno, en verdad, a veces sí se aparenta. Se hacen servicios y se pone uno de imagen. A todo eso se le llama superchería sacerdotal. Traer la alabanza del mundo hacia nosotros, en lugar de invitar a todos a que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Sí se dan cuenta lo que no debe hacer un discípulo? De que hemos aprendido en estos versículos. Solo tomamos un bloque de 8 versículos. Ahora, ¿qué más no hace un discípulo del Salvador? Cuando ora, no ora para ser escuchado por otros. Bueno, a menos que lo hagan público en una congregación de manera reverente. Pero no oramos en la puerta de nuestra casa. No lo hacemos. Oramos es adentro, en nuestros aposentos. No usamos vanas repeticiones. Y también en la misma oración no somos hipócritas. O sea, no nos paramos en las puertas, en los lugares, a hablar de Cristo y luego a ser malas personas. Como pasa muy a menudo cuando las personas, uno les oye hablar de Cristo y del Evangelio, pero están criticando y difamando a otros porque no siguen los preceptos de sus propias religiones. Eso no debe suceder, ni con nosotros, ni con ningún cristiano, o al menos quien se precie ser cristiano. Ustedes pueden tomar, hermanos y hermanas, estos mismos bloques o mini bloques de las escrituras de todos estos capítulos, desde el 12 hasta el 16, y hablar en la noche de hogar. Veamos qué cosa hace un discípulo y qué cosa no hace un discípulo. Julián, Pablo, Eduardo, ustedes se encargan de todo lo que no hace un discípulo. Carmen, María, Eugenia, ustedes se encargan de todo lo que hace un discípulo. ¿Qué tal una actividad como esas para la noche de hogar? Si no somos tantos como toda esta familia grandota que acabo de mencionar, pues puede ser, tú te encargas de lo que hace el discípulo y yo me encargo de lo que no hace un discípulo. Y vamos a aprender. Seguramente vamos a encontrar muchas cosas que nos pueden ayudar a ser perfectos como Cristo, poco a poco, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito más semejantes a Cristo, al menos hoy. Es lo que Él manda en el versículo 48 del capítulo 12, que ya lo leímos. Se puede ver esto, mis queridos hermanos. De esta manera, poco a poco, paso a paso, es que se encuentra la perfección en Cristo. No de un solo golpe, no de una sola carrera, no, hermanos. Esto es de perseverar hasta el fin. Vuelvo a leer el versículo. Por tanto, quisiera que fueseis perfectos, así como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Los discípulos de Cristo, todos en el mundo, porque no podemos decir o no podríamos colocarle este título de discípulos de Cristo solo a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, mis amados hermanos. En el mundo hay muchas personas que sin ser miembros de la Iglesia siguen los preceptos de Jesucristo, se preocupan por hacer el bien y buscan ser como Él es. Todos los discípulos en el mundo buscamos cumplir con este mandato con gozo y no lo tomamos como algo de poca importancia. Sí, ser discípulos de Cristo y ser como Él es. Pero como eso es de toda la vida, yo lo aplazo. No lo hacemos así, mis queridos hermanos. Ese es nuestro cometido a diario. Sabemos que es una tarea, digámoslo así, que será eterna, que puede parecer, como lo dije al principio, imposible o titánica, pero también sabemos que solo con nuestros recursos no podríamos
No podríamos, hermanos. Entonces, nosotros testificamos que gracias a Cristo y a su expiación podemos tener el poder de llegar a ser como Él es. Nosotros no alardeamos, nosotros no le decimos al mundo, síganos a nosotros, véanos a nosotros. Pero tarde o temprano, mis queridos hermanos, y esto lo digo con mucha humildad, las personas verán tu luz, las personas verán tus obras, y nuevamente repito, porque las Escrituras son para repetirlas, y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Cristo nos da la fuerza y nos da todas las herramientas para nosotros lograr ser como Él. Presidente Faust enseñó algo hermoso sobre esto. Él dijo: la perfección es una meta eterna. Aun cuando no podemos ser perfectos en la vida terrenal, el esforzarnos por lograrlo es un mandamiento que al final, por medio de la expiación, podemos guardar. Eso lo encuentran, mis queridos hermanos, en la Liaona de julio de 1999. Ahí está. Con la expiación de Cristo podremos guardar ese mandamiento. Y esto ya lo he dicho también en otras clases, hermanos, pero vale la pena repetirlo. ¿Cómo una persona podría ser perfecta en el mandamiento de leer las Escrituras? No voy a contestarlo todavía. Por favor, coloquen sus comentarios aquí abajo de la clase. Coloquen sus comentarios, será bonito leerlos. ¿Cómo una persona puede llegar a ser perfecta al leer las Escrituras? En ese mandamiento. ¿Cómo una persona podría ser perfecta en el mandamiento de pagar un diezmo íntegro? ¿Cómo una persona podría ser perfecta en el mandamiento de servir a otros, o sea, de ministrar? Muy bien, mis hermanos, pues la respuesta podría ser demasiado obvia, haciéndolo. Ahora, si vamos a la práctica, una persona podría ser perfecta en el mandamiento de leer las Escrituras si todos los días se acerca a ellas, las lee, las estudia y las medita. Una persona puede ser perfecta en el mandamiento de pagar un diezmo íntegro y una ofrenda generosa, si lo hace, y paga cada vez de sus ingresos un diezmo íntegro, justo y honrado, y da una ofrenda generosa para ayudar a los necesitados. Una persona podría ser perfecta en el servicio y en la administración, si su asignación de administración es cumplida cabal y juiciosamente. De esa manera, ¿se dan cuenta? Podemos ir añadiendo poquitos, como digo yo, poquitos de perfección a nuestra vida. Y entonces, en esos aspectos, nosotros empezamos a ser perfectos. Claro, mis amados hermanos, que entonces no tomamos esos aspectos en los que somos perfectos para luego decirle a otros que sean perfectos como nosotros, sino al contrario, en la medida en que enganchamos, digámoslo así, metemos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, esas pequeñas piezas de perfección, vamos notando que cada vez hay más imperfección en nuestra vida y empezamos a trabajar en una nueva imperfección hasta que logramos otra vez encajarla en nuestra vida. Es un proceso de a poco, es un proceso de pocos pasos. A veces incluso, y te quiero decir esto, hermano o hermana, no te desanimes, sé de buen ánimo. El Salvador lo dijo, ¿cierto? Sed de buen ánimo, alzad vuestras cabezas. A veces introducimos en nosotros un poquito de perfección, pero cosas malas salen de nosotros y salen muchas partes de imperfección. Entonces nos podemos desanimar, como lo dije al principio, nos podemos sentir ineptos, inadecuados, incapaces para lograr lo que el Señor nos está pidiendo. Pero Él nos hace una invitación, nuevamente la repito, venid a mí. E incluso esa invitación se repite en el libro de Mormón, en Moroni 10. Justamente al finalizar el libro de Mormón, Él hace esta invitación poderosa. Versículo 32. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre
para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. Muy bien, ahí están las invitaciones. Así podemos llegar a ser perfectos como nuestro Padre. El papel de nuestro Salvador Jesucristo es fundamental en el proceso de la perfección de cualquiera de sus creaciones, incluidos nosotros. Y óiganme en esto, de cualquiera de sus creaciones. Las creaciones de los animales, de los árboles, de las plantas, de la tierra, de todo. Todo tiene que ver con nuestro Salvador Jesucristo. Quiero compartir con ustedes dos citas, una del presidente Kimball y otra del presidente Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles. Ellos hablaron sobre este poder, sobre esta influencia de Cristo en todo este proceso de perfección. Miremos lo que ellos nos dicen. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora bien, esa meta se puede lograr. No seremos exaltados. No lograremos llegar a destino, a menos que seamos perfectos. Y el mejor momento para empezar a andar en el camino de la perfección es ahora. Tengo poca paciencia con las personas que dicen, nadie es perfecto, con lo que se insinúa, así que ¿para qué intentarlo? Claro, nadie es totalmente perfecto, pero encontramos algunos que ya han subido gran parte de la escalera. ¡Qué hermosa analogía! Si miráramos la vida de todos los seres humanos, o al menos no hablemos de todos los seres humanos, hablemos de nuestra familia, de lo que tenemos más cerca, algunos miembros de la iglesia, podríamos ver una escalera en la que todos vamos subiendo, de a poco, escalón por escalón. Incluso, tal vez podríamos vernos a nosotros mismos a veces bajando 1 o 2 escalones, pero luego siendo motivados a volver a escalarlos, 1, 2. Esto no es ni mucho menos para afligirnos, pero sí podemos mirar hacia adelante y tal vez ver a alguna persona a la que amamos o a la que admiramos. ¿Por qué no a los profetas del Señor? ¿Por qué no a algunos líderes locales? ¿Por qué no a algún buen maestro de seminarios o de institutos? ¿O por qué no a nuestra esposa o a nuestros hijos? Verlos escalones más arriba y pensar y decir, si Él ha logrado eso y Cristo me llama a que yo lo logre y esta persona que me ama me da la mano, yo también podría lograrlo. Si se dan cuenta, hermanos, con nuestro esfuerzo podemos ir poco a poco, escalando esa escalera que es eterna y que no la veremos seguramente completa aquí en el reino terrenal, digámoslo así, pero que sí podemos ver cómo podemos ir subiendo esos escalones. Ahora, presidente Holland del Quórum de los 12 nos habla sobre lo importante que es perseverar, ¿sí? Él nos dice lo siguiente: si perseveramos en algún momento de la eternidad, nuestro refinamiento habrá terminado y será completo. Lo que digo ahora no niega ni disminuye de ninguna manera ningún mandamiento de Dios que Dios nos haya dado. Creo en su perfección y sé que somos sus hijos e hijas en espíritu, con el potencial divino de llegar a ser como Él es. También sé que como hijos de Dios no debemos menospreciarnos, cuidado con esto, ni vilipendiarnos, como si el hecho de castigarnos a nosotros mismos de alguna manera va a convertirnos en las personas que Dios desea que seamos. No. Con el deseo de arrepentirnos y de siempre ser más rectos en nuestro corazón, espero que procuremos mejorar personalmente de una manera que no incluya provocar úlceras o anorexia, depresión o destrucción de nuestra autoestima. Eso no es lo que el Señor quiere para los niños de la primaria, ni para ninguna otra persona que sinceramente cante: yo trato de ser como Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, claro que hacemos y debemos hacer un esfuerzo personal en todo este cometido de ser como Cristo. Pero ese cometido no nos debe llevar a la angustia o a la desesperación o a la tristeza, ¿sí? Lo que decía y lo que he repetido ya 1 o 2 veces en esta clase: soy inepto, soy incapaz, no puedo, soy lo peor, yo nunca lo lograré, otros sí pueden, los veo en la escalera subir y yo no puedo ni siquiera subir en escalón. No se trata de menospreciarnos ni de vilipendiarnos, porque eso es sumamente doloroso cuando nosotros a nosotros mismos nos menospreciamos y nos decimos palabras de autodestrucción. Hermanos, eso no está bien. A veces nos convertimos en nuestros peores enemigos. Por eso, lo importante, hermanos, es poner nuestra vida en Cristo. Él sabe nuestras capacidades.
Él conoce nuestros esfuerzos. Y generalmente, y lo voy a repetir otra vez aquí, ese poquito de ser como Cristo, ¿saben, hermanos? Para nosotros, hoy leer las Escrituras puede ser un poquito, ser más como Cristo. Para nuestro Salvador y para nuestro Padre Celestial son una gran cosa. Lo que para nosotros es pequeño, ellos lo ven grande, lo ponen grande, lo colocan en una gran forma. Lo que para nosotros es grande, ellos lo hacen pequeño por medio de la gracia y la expiación de Jesucristo. Ese es mi testimonio sobre estos asuntos. El Señor nos hace una invitación específica antes de entrar en este tema, y es que nosotros debemos creer sin haber visto. Bienaventurados son los que creen sin haber visto. Creer sin haber visto significan muchas de las cosas que son el fundamento de nuestra fe, mis queridos hermanos. Nosotros creemos en las cosas que están en las Escrituras, porque los profetas las han dicho. Quienes nos acusan o nos atacan por creer en las palabras del libro de Mormón, solo deberían mirarse en un espejo y ellos podrían estar en la misma situación. Ellos creen en las palabras de los profetas de la Biblia. Ahora, nosotros tenemos una bendición. Creemos en las palabras de los profetas de la Biblia y también creemos en las palabras de los profetas del libro de Mormón. Pero, literalmente, nosotros no los vimos. El Señor llamó incluso discípulos en su tiempo, en su venida a las Américas, para que predicaran al pueblo y para que las personas creyeran en sus palabras. Las revelaciones modernas también hacen lo mismo. Nos invitan a nosotros a seguir a nuestro Salvador. En el capítulo 12 de Tercer Nefi, también nos dice algo interesante al empezar ese capítulo. Son unos versículos un poco largos, estos 2 versículos, pero son muy interesantes. Y aconteció que cuando Jesús hubo hablado estas palabras a Nefi y a los que habían sido llamados, y llegaba a 12 el número de los que habían sido llamados y recibieron el poder y la autoridad para bautizar, he aquí, él extendió la mano hacia la multitud y les proclamó diciendo: bienaventurados, oigan esto, hermanos, sois, si prestáis atención a las palabras de estos 12 que yo he escogido de entre vosotros para ejercer su ministerio en bien de vosotros y ser vuestros siervos. Y a ellos les he dado poder para que os bauticen en el agua, y después que seáis bautizados en el agua, he aquí, os bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Por tanto, bienaventurados sois si creéis en mí, y sois bautizados después que me habéis visto, y sabéis que yo soy. Y también, miren el versículo 2, hablando de nosotros. Más bienaventurados son aquellos que crean en vuestras palabras por razón de que testificaréis que me habéis visto y que sabéis que yo soy. Sí, bienaventurados son los que crean en vuestras palabras y desciendan a lo profundo de la humildad y sean bautizados, porque serán visitados con fuego y con el Espíritu Santo y recibirán una remisión de sus pecados. Queridos hermanos, el Señor nos llama a escuchar a los profetas. Miren lo que dice en Doctrina y Convenios 1, en el versículo 38. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. El Señor da ese mandato. Hay que seguir a los siervos del Señor. Y por allá también, bueno, hay muchas escrituras, pero estoy recordando una que está por aquí en Doctrina y Convenios 21, en el versículo 6, justamente, el Señor también da nuevamente un mandato de oír a sus siervos. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Y un versículo anterior dice, porque recibiréis, versículo 5, su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Eso es lo que nosotros, mis amados hermanos y hermanas, debemos creer de nuestros profetas. Quise hacer un énfasis especial en esta bienaventuranza por esta razón. El presidente Holland nos dice sobre esto, sobre escuchar a los profetas, lo que es su función. Miren lo siguiente, hermano. El objeto del fundamento apostólico y profético de la iglesia era bendecir en todo momento,
pero especialmente en los momentos de adversidad o peligro, cuando quizás nos sintamos como niños, confusos y desorientados, tal vez un poco temerosos, momentos en que la mano engañosa del hombre o la malicia del diablo intentan inquietar o desviar. A causa de esos momentos que ocurren en nuestros días, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles han sido comisionados por Dios y sostenidos por ustedes como profetas, videntes y reveladores. Ese fundamento en Cristo era y siempre deberá ser una protección en épocas como las que estamos viviendo ahora y que más o menos estaremos viviendo siempre. Las tormentas de la vida no tendrán poder para arrastraros, según nos dice Lamán 5:12, ¿cierto? Esta cita del elder del presidente Holland la encuentran en la Liaona de noviembre de 2004. Muy bien, mis amados hermanos, yo también puedo unirme a este testimonio del presidente Holland y ustedes también. Qué bendecidos somos de tener profetas del Señor. Bienaventurados somos por tener profetas del Señor y escucharlos y saber que ellos cuidan de nosotros. Ahora, me gustaría saber cómo se han cumplido esas palabras de protección a través de los profetas que Dios ha dado, que han llegado a nuestra vida. Por favor, deja tu testimonio aquí abajo de cómo has sido bendecido o bendecida por escuchar las palabras de los profetas. Muy bien, hermanos. Hablemos entonces de este tema apasionante y espiritual, las bienaventuranzas. Ese tema que se repite y se repite una y otra vez en las Escrituras. El Sermón del Salvador empieza con declaraciones que se llaman bienaventuranzas. Y uno dice, bienaventurado, bienaventurado. Pero ¿qué significa ser bienaventurado? Porque el Salvador dice, bienaventurados son, bienaventurados son. Bueno, la palabra bienaventuranza quiere decir, miren esto, hermanos, ser próspero, ser feliz o ser bendecido. Ser próspero, ser feliz o ser bendecido. Entonces, yo digo, tú eres bienaventurada. Es que eres próspera. Es como decirte, eres próspera. Y ahorita, cuando leamos las bienaventuranzas, hermanos, quiero que recordemos estas definiciones. Significa ser próspero, ser feliz o ser bendecido. Entonces, con eso podemos llegar a un conocimiento y a un concepto más claro de lo que pueden ser estas cosas en la vida. El diccionario de la Real Academia Española define el vocablo bienaventuranza como prosperidad o felicidad humana. O sea que alguien bienaventurado es alguien que tiene prosperidad y felicidad. Como ya lo hablamos, ser próspero, ser feliz, ser bendecido. Qué hermoso. El diccionario LDS de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días explica que las bienaventuranzas son lo siguiente, mis amados hermanos. Las bienaventuranzas describen elementos que sirven para formar el carácter refinado y espiritual, los cuales estarán todos presentes cuando ese carácter exista en su perfección. En lugar de ser declaraciones aisladas, las bienaventuranzas se relacionan entre sí y se presentan en orden progresivo. O sea, una tras otra se van relacionando entre sí. Y están reunidas todas en un carácter que es el carácter de Cristo. Próspero es Cristo, feliz es Cristo, bendecido es Cristo. Y todos los que hagan lo que Él manda serán felices, prósperos y bendecidos, mis queridos hermanos. La guía de estudio de las Escrituras agrega lo siguiente, mis queridos hermanos. Las bienaventuranzas están ordenadas de tal manera que cada una de ellas es la base de la anterior. Por eso se dice, decía el diccionario de la Iglesia, de manera progresiva. O sea, cuando tú llegas y lees una bienaventuranza y la practicas, continúas con la siguiente. Y la primera da pie. Es el escalón para subir a la segunda y la segunda para subir a la tercera. Leamos algunas de ellas, mis queridos hermanos. Ustedes pueden ir siguiéndolas en sus escrituras, yo las voy solo a mencionar y voy a compartir algo que haya dicho un profeta sobre esa bienaventuranza. Entonces, bienaventurados son los pobres en espíritu que vienen a mí. Eso dice la escritura. Ahora, yo quiero, con todo el respeto del caso, colocar aquí la misma escritura. La voy a colocar aquí arriba. Bienaventurados son los pobres de espíritu que vienen a mí. Ahora, debajo voy a colocar con las definiciones que aprendimos. Prósperos son los pobres en espíritu que vienen a mí. Felices son los pobres en espíritu que vienen a mí.
Bendecidos son los pobres de espíritu que vienen a mí. ¿Qué les pareció el ejercicio? Lo vamos a hacer con todas las bienaventuranzas. Ahora, miren lo que presidente Harold B. Lee dijo sobre esto, sobre lo que él afirmó que es ser pobre de espíritu. A veces nos referimos a ser pobre de espíritu como la persona que no tiene ideas o creatividad. Tal vez se puede aplicar en ese aspecto, en el aspecto social o intelectual o de desempeño, pero en el mero aspecto espiritual tiene otra consonancia, otro significado, otra acepción. Presidente Harold B. Lee dice lo siguiente: el maestro dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu naturalmente significa estar espiritualmente necesitado, sentirse espiritualmente tan empobrecido que se busca ayuda en ese aspecto con gran anhelo. Soy pobre de espíritu, hermanos. ¿Sí? Necesito esa ayuda de Dios con gran anhelo. Estoy espiritualmente necesitado. Cuidado, sería triste que alguno de nosotros pensara que espiritualmente no está necesitado, que no está empobrecido espiritualmente. A pesar de toda la riqueza espiritual que tenemos, necesitamos de Dios, necesitamos su ayuda con gran anhelo. Somos del club de los bienaventurados porque somos pobres en espíritu. Muy bien, continuemos con la siguiente bienaventuranza que se encuentra en el versículo 4. Bienaventurados son todos los que lloran. Entonces, aparece aquí la escritura. Bienaventurados son todos los que lloran. Ahora, prósperos son todos los que lloran. Felices son todos los que lloran. Bendecidos son todos los que lloran. Interesante, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo ser próspero y llorar? ¿Cómo puedo ser feliz y llorar? ¿Cómo puedo ser bendecido y llorar? Hay momentos en mi vida en que he llorado de felicidad, escuchando a un profeta del Señor, realizando una ordenanza salvadora y exaltadora, en los nacimientos de mis hijos, al verlos nacer. Cuando he vivido momentos de tristeza, he llorado y ellos me han dado educación, me han fortalecido para los momentos futuros. Pero, hermanos, hay una autoridad general, el elder Spencer J. Condie, que explicó la forma en que se puede considerar que las bienaventuranzas tienen un orden progresivo, digámoslo así. Y cómo entonces esta de ser pobre de espíritu da el orden progresivo para la que es llorar. Bendecidos los que lloran. Vamos a ver, el elder Condie dice lo siguiente: las bienaventuranzas se pueden ver como una receta para lograr la rectitud mediante pasos que van en aumento, la cual empieza con los pobres en espíritu que vienen a Cristo. El siguiente paso en dirección celestial es llorar, especialmente por nuestros pecados, ya que la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Cómo es esto, hermanos? De maravilloso. O sea que cuando dice bienaventurados los que lloran, no estamos hablando de las personas que lloran porque se machucaron un dedo o porque se pegaron en un dedo, aunque sí lloraríamos si lo hemos hecho. Pero estamos hablando de un lloro que es más espiritual por nuestros pecados, porque tenemos un corazón contrito, un corazón lleno de dolor por las faltas que cometemos. Bienaventurados los que lloran, prósperos los que lloran, felices los que lloran, bendecidos los que lloran. Vamos a la siguiente bienaventuranza. Entonces, versículo 5 del capítulo 12. Bienaventurados son los mansos. Entonces, aquí aparece, bienaventurados son los mansos. Prósperos son los mansos. Felices son los mansos. Bendecidos son los mansos. Muchas personas hacen chistes con esta bienaventuranza. ¿Sí? Yo soy manso, pero no soy tonto, no me dejo llevar, a mí no me van a pasar por encima. La mansedumbre tiene que ver con otra cosa. La mansedumbre, de hecho, es valentía. Leamos lo que nos dice presidente Spencer W. Kimball, un profeta del Señor, sobre la mansedumbre y cómo la mansedumbre no es debilidad. Si el Señor fue manso y modesto y humilde, entonces para llegar a ser humildes debemos hacer lo que Él hizo. Él, al denunciar con valentía el mal, al hacer avanzar osadamente las obras de justicia, al enfrentar de forma valerosa cada problema, al llegar a ser dueño de sí mismo y de las situaciones que lo rodeaban y al ser casi ajeno a recibir cualquier crédito personal. La humildad no es pretenciosa, impertinente ni orgullosa, tampoco es débil, irresoluta o servil.
Queridos hermanos, la persona mansa es una persona moldeable a Cristo y es mansa porque toma el carácter de Cristo. En el orden progresivo de las bienaventuranzas, bienaventurado el pobre de espíritu que necesita de Dios, bienaventurado porque llora por sus pecados y se acerca a Cristo, y bienaventurado porque es manso y cada día se parece más a Él. Qué cosas tan hermosas estamos aprendiendo. Ahora vamos al versículo 6. Miren esto. Bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud. Colocamos la escritura. Prósperos son todos los que padecen hambre y sed de rectitud. Felices son todos los que padecen hambre y sed de rectitud. Bendecidos son todos los que padecen hambre y sed de rectitud. Esto es como esas planas que hacíamos en la primaria, ¿no? En nuestras escuelas, que nos ponían a hacer varias planas. Bueno, esto es como eso, estamos haciéndolo para obtener el concepto de lo que es una bienaventuranza. ¿Qué significa esto? Tener hambre y sed de rectitud. Cuando servía en la presidencia general de la Sociedad de Socorro, la hermana Cherry Deo explicó esta conexión que existe entre el deseo, o sea, padecer de hambre, y la acción o la incapacidad de esmerarse por lograr el deseo anhelado. Porque una de las pasiones más fuertes que tenemos los seres humanos y de las necesidades más fuertes es de consumir alimento. El Salvador dice aquí, bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, colocándola como en la misma escala de consumir alimentos. Si yo hago lo que sea por obtener comida o alimentos para mí y para mi familia, ¿qué debo hacer? Por tener y llenar mi alma con la palabra de Dios, con rectitud, mi cuerpo, mi vida. Bueno, la hermana Diu dice lo siguiente. La facultad que tengamos de escuchar al Espíritu está ligada a nuestra disposición de esforzarnos por hacerlo. El presidente Hinckley ha dicho a menudo que la única manera que él conoce de lograr algo es arrodillarse y suplicar ayuda, y entonces levantarse y poner manos a la obra. Esa combinación de fe y trabajo arduo es el mejor programa de estudio para aprender el lenguaje del Espíritu. Entonces, si tenemos hambre y sed de rectitud, hermanos, debemos arrodillarnos y pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y luego levantarnos y hacerlo. Hacer esas obras de rectitud. Hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces podrá saciarse esa hambre y esa sed de justicia, esa sed de rectitud que dicen las Escrituras. Muy bien, sigue la siguiente bienaventuranza, que sigue en el mismo camino progresivo. Bienaventurados son los misericordiosos. Prósperos son los misericordiosos. Felices son los misericordiosos. Bendecidos son los misericordiosos. Queridos hermanos, no voy a citar a ningún profeta aquí, pero si Cristo tuvo misericordia, ¿cómo nosotros no la tendríamos? Si Él, que es lo que es, perfecto, que es divino, que es lleno de amor, tiene misericordia por nosotros, ¿por qué nosotros no la tendríamos? Si Él ya no la da a nosotros. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es un recíproce. Ahora, miren esto. Somos pobres de espíritu, lloramos por nuestros pecados, somos mansos buscando el carácter de Cristo, buscamos como si tuviéramos hambre y sed, la rectitud y la justicia en nuestra vida, y entonces nos llenamos de misericordia como Cristo. Y viene otra bienaventuranza. Bienaventurados son todos los de corazón puro. Prósperos son todos los de corazón puro. Felices son todos los de corazón puro. Bendecidos son todos los de corazón puro. Mis queridos hermanos, ser de corazón puro, lo explicó el elder Joseph B. Bertin del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dijo algo pequeño pero fabuloso. Ser una persona en quien no hay engaño es ser puro de corazón, una virtud especial de aquellos que desean ser contados entre los verdaderos seguidores de Cristo. Ser sin engaño, ser transparente, ser cristalinos, ¿sí? Diáfanos en nuestro proceder, en nuestra vida. ¿Cuánto nos hace falta de esto? Ser puros de corazón. Y entonces, siguiente bienaventuranza, ser pacificadores. Bienaventurados son todos los pacificadores. Prósperos son los pacificadores. Felices son todos los pacificadores.
bendecidos son todos los pacificadores. Presidente Nelson nos habló sobre esto. Él dio testimonio sobre la fuente tan grande que es acudir a Dios y llegar a ser un pacificador. Él dijo, el venir a Cristo, que es el príncipe de paz, es el camino que conduce a la paz en la tierra y a la buena voluntad entre los hombres. Y nos ha llamado recientemente a ser pacificadores, no a ser contenciosos. La contención no es de Cristo. Bien, mis amados hermanos, hay más bienaventuranzas y podríamos de hecho hablar sobre ellas en la noche de hogar. ¿Y qué les parece si hacen este mismo ejercicio de las bienaventuranzas en su propia noche de hogar, en su casa? ¿Cómo me siento bienaventurado, próspero, feliz, bendecido cuando hago estas cosas? Cuando soy un discípulo de Cristo. No quiero irme sin hablar de dos cosas. Estos capítulos también nos enseñan que debemos ser la sal de la tierra. La sal, hermanos, protege, guarda los alimentos. Hace unos días, hablando con mi hija Liz, ella sacó un alimento de un lugar, del refrigerador, y lo estaba olfateando. Me dijo, papi, este alimento, esta comida, ¿se dañó? Y yo la olí y le dije, no está dañada, está muy bien, está muy buena. Y dijo, es que no le huelo a nada. Le dije, porque no tiene sal. Entonces, si la sacamos del refrigerador, le dije, y la dejamos un rato afuera, se va a dañar, porque no tiene sal, se va a dañar muy rápido, porque no tiene sal. La sal protege los alimentos. De la misma manera, la sal da sabor a los alimentos. A veces, por medicaciones, nos mandan no consumir sal. Hermanos, ese es un sacrificio, comer las cosas sin sabor casi, solo con su sabor natural. Algunas cosas tienen un sabor natural exquisito, otras no saben a nada. La sal le da sabor a la tierra. Nosotros somos llamados, nosotros debemos tomar nuestro papel de proteger y de dar sabor a la tierra por medio del Evangelio. No quería pasar esta clase sin decirles eso, como también lo que dicen los versículos 14 y 16, así alumbre vuestra luz. Queridos hermanos, nuestra luz solo alumbra cuando nos esforzamos por ser discípulos de Cristo, cuando seguimos las bienaventuranzas, cuando somos prósperos, felices, bendecidos. Otros ven nuestra luz y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Recuerden, hermanos, una luz no se enciende y se pone debajo de la mesa, sino que se pone sobre la mesa y alumbra a todos los que están en casa. Testifico que Jesucristo es la luz de nuestra vida y Él no está escondido en nuestras vidas, es el centro de nuestras vidas. De la misma manera, la luz de Cristo debe ser el centro de nuestras vidas para que sea la luz para todas las personas que nos vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es posible que algunas personas, por lo que tú haces, te vean y te pregunten qué pueden hacer para ser lo que tú eres, pero no para engrandecimiento tuyo, sino para traerlos a Cristo. Mis amados hermanos y hermanas, hoy hemos aprendido cosas maravillosas, hemos aprendido y hablamos un muy buen rato sobre la perfección en Cristo. ¿Cómo se puede lograr esa perfección? Aprendemos cómo ser discípulos, aprendimos eso. ¿Qué hace un discípulo y qué no hace? Aprendimos que debemos creer en los profetas, que somos bienaventurados, prósperos, felices y bendecidos cuando creemos en ellos, y que las bienaventuranzas son una maravilla para nosotros. Que el Señor nos ayude a ser como Él, que van en escalones, que nos ayudan a acercarnos a Él. De hecho, definimos conceptos poderosos el día de hoy. Gracias a todos ustedes por acompañarme en esta clase. Testifico que Jesucristo vive, que esta es su iglesia, a saber, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Testifico que en las Escrituras están sus palabras de vida eterna. He disfrutado mucho esta clase con ustedes el día de hoy. Espero poder leer sus comentarios aquí abajo. También espero que nos acompañen esta noche en la charla dominical que tendremos con nuestra amada hija Liz. También aquí esta semana nos preparemos para la conferencia general y estemos dispuestos, como si fuéramos pobres de espíritu, necesitados del Espíritu del Señor y buscando, teniendo hambre y sed de rectitud. Les amo mucho, mis amados hermanos. Que tengan un feliz día de reposo y una feliz semana llena de prosperidad para todos ustedes y para sus familias. Con todo mi corazón, su hermano Walter Posada. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. No olviden hacer su oración al finalizar la clase. Nos vemos, mis amados hermanos. Chao, chao.